La revelación de Jesucristo. Bienvenidos a su programa con el doctor John Varela, cuando hablaremos ahora acerca del último libro de la Biblia. Leemos en el libro de Apocalipsis: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El libro de Apocalipsis, el último libro de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos hace sentir deseo de comenzar la lectura de un libro leyendo al comienzo el último capítulo? Por algún motivo existen muchas las personas que empiezan su lectura en la palabra de Dios, en la Biblia, comenzando a leer la Biblia en el último libro, el Apocalipsis. Seguro que este es un gran y grave horror en muchas situaciones. Ese libro sume a la persona en una tremenda confusión, puesto que en él se mencionan una serie de dragones, de trompetas, copas, sellos, con muchas panorámicas fantásticas, sonidos, visiones. Sería fácil que una persona que comienza leyendo este libro dejará toda la Biblia de lado por la frustración que sentiría, incapaz de comprender el significado de todas estas cosas. Y resulta altamente significativo que el libro de Apocalipsis sea el último libro de la Biblia. Y si ha leído usted el resto de la Biblia antes de llegar al Apocalipsis, estará mucho mejor, preparado para entender el punto culminante de esta revelación de Dios a su pueblo escogido, a su pueblo de creyentes nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Sin embargo, el motivo por el que muchos tienen dificultad para entender este libro radica en el hecho no solo de interpretar los símbolos, sino que no seguir las sugerencias que nos hacen los primeros 8 versículos. Si lee usted estos versículos detenidamente y prestándoles atención, encontrará usted una tremenda clave sobre este libro. Son ciertos comentarios de introducción que se encuentran con frecuencia en la página del título de un libro, y si las lee usted de ese modo, le serán de gran ayuda. El título del libro es la primera línea: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Fíjese, bien en que no nos dice las revelaciones en plural. El libro solamente se concentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es su propia revelación, que le fue dada por Dios el Padre para revelarla a los siervos de Dios. El propósito de ello se encuentra en la próxima línea. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dios le entregó estas palabras al apóstol Juan, estando prisionero en la isla de Patmos, junto al mar Egeo. Y dada de alrededor del año 95, hacia finales del primer siglo, Juan se encontraba en el Espíritu en el día del Señor, según nos dice la palabra de Dios, y comenzó a ver visiones, revelaciones, que le daba a nuestro Señor Jesucristo por medio de un ángel, de cosas que habrían de suceder en breve, por lo que es claramente un libro profético. Y a continuación tenemos el método mediante el cual fue transmitido el libro en las próximas frases, y esto es muy importante entender, como leemos en Apocalipsis 1:1. Y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
Las palabras para manifestar son una traducción del griego que quiere decir que dio a entender. Es decir, lo dio a conocer por medio de señales, símbolos. Uno de los motivos por los que se utilizan los símbolos en este libro es que trata acerca de cosas relacionadas con el futuro. Es un libro profético, que está muy poco por encima de la imaginación de los hombres del primer siglo. Y se hace referencia a acontecimientos que ahora se están convirtiendo en realidad en nuestro mundo, en la actualidad, en terribles realidades, como la guerra nuclear, las plagas a escala mundial, la guerra biológica. ¿Y cómo se podían describir estas cosas a una generación que nada sabía acerca de las armas o de las máquinas? Cuando intentamos transmitir un pensamiento abstracto con frecuencia, lo hacemos valiéndonos de una forma simbólica. Hubo una historia que se extendió por todas partes hace unos años acerca del gobernador de Montana, en los Estados Unidos, que encargó a un artista que pintase los pensamientos que pasaron por la mente de General Custer durante el tiempo que ocupó su último puesto. El artista trabajó durante semanas y semanas y finalmente llegó el día en que debía exponerse el cuadro. Imagínense la gran sorpresa del gobernador al contemplar a una vaca con un halo alrededor de su cabeza en medio del cuadro y sobre una colina toda una hilera de indios con sacos de algodón sobre sus espaldas. El gobernador dijo: ¿qué ha querido usted decir con esto? ¿De qué es esto un retrato? Y el artista dijo: gobernador, debería estar muy claro. Estos fueron los pensamientos que pasaron por la mente de General Custer durante la batalla. Estaba pensando, en inglés es un término muy común: holy cow, where did all these cotton picking Indians come from anyway? Una expresión muy común en los Estados Unidos. Pero es algo muy loco para poner en una pintura. Pero es un símbolo de lo que uno está pensando. Bastante loco. Que es un modismo y nosotros diríamos: ¿de dónde han sacado todas estas cosas? Porque es esos dichosos indios que rodeaban a este general y lo asesinaron hace muchos años aquí en los Estados Unidos. Y vemos que esa es una descripción que nos da acerca muy clara de la necesidad de recurrir al lenguaje simbólico cuando se quiere describir algo que resulta totalmente desconocido para otra persona, que es precisamente lo que hallamos en el libro de Apocalipsis. Otra cosa que es de ayuda acerca de estos símbolos es que cada uno de ellos ha sido tomado de alguna parte de la Biblia. No es algo que se nos presenta de repente, sino que han sido tomados en gran parte a través de la palabra de Dios, de otras partes de las Escrituras, y usados de nuevo en una manera consistente en el libro del Apocalipsis. La tercera cosa para considerar es algo que se encuentra en el versículo 3 del primer capítulo, que existe una bendición especial para los que leen este libro. El Espíritu Santo sabía que resultaría difícil para muchos entender este libro y por esto se añaden estas palabras: bienaventurado el que lee y bienaventurado a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella,
porque el tiempo está cerca. ¿Ha sido usted apto para recibir esta bendición? Yo, muchas veces, gracias a Dios. Este libro ha sido escrito con este propósito, de ser de una bendición grande el que lee y el que escuche las palabras. El tiempo en que habrán de tener lugar estos acontecimientos nos lo sugiere la frase, el tiempo está cerca. Y a continuación se nos dice a quiénes iba destinado. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. El número 7 es el número perfecto de Dios, completo. Y las 7 iglesias se refiere a todos los creyentes nacidos de nuevo en Cristo Jesús, del primero hasta el fin. Son creyentes, la iglesia completa. La primera parte del libro son una colección de cartas concretamente dirigidas a las 7 iglesias, a todos los creyentes que formaban aproximadamente un círculo dentro de lo que llamamos actualmente Asia Menor. Había más de 7 iglesias en ese distrito, pero estas 7 han sido escogidas porque son representativas, no solamente de aquellos tiempos, sino también de las iglesias de cualquier época y de toda la era de la iglesia del principio hasta el fin. Además, se menciona al autores de este libro. Gracia a vosotros y paz de parte del que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1, versículos 4 y 5. Estimado, tenemos al Dios Trino, el Padre de su eterna soberanía. Los 7 espíritus que representan el Espíritu Santo en su plenitud de poder, con los 7 facetas, y Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, que se unen para ofrecernos esta asombrosa profecía. En los versículos 5 y 6 encontramos la dedicación semejante a la que se encuentra en muchos libros de cualquier época, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio para siempre, jamás. Amén. Apocalipsis 1, 5 y 6. Versículo tan precioso. Aquí tenemos a aquel, al Dios creador, nuestro gran creador, nuestro gran salvador, que por medio de sus hechos ha puesto el fundamento de todas las bendiciones humanas, y es a Él que está dedicado este libro. En el versículo 7 nos introduce el tema general del libro. En cuanto leemos, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Los judíos que le traspasaron, refiriéndose a los judíos, todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. Este es un libro acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sobre cómo tendrá lugar, lo que sucederá en la tierra que hará que se produzcan estos acontecimientos y cuál será el resultado después de que Él regresa a la planeta Tierra por la segunda vez. Y finalmente tenemos la firma del libro, la firma personal del autor. En cuanto leemos, yo soy el alfa y la omega, dice él, el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Tengamos en cuenta que cuando esto fue escrito, la iglesia estaba siendo perseguida.
Esto sucedió durante el reinado del emperador romano Domiciano, que fue uno de los más viciosos perseguidores de los creyentes, un hombre que dijo ser Señor y Dios del pueblo romano. Era el anticristo de su tiempo. Él se mostraba y se presentaba como el Dios mismo. Y por lo tanto, estos creyentes necesitaban con desesperación algún estímulo. Y aquí tenemos, de hecho, la seguridad personal que nos da Dios diciendo: no os preocupéis, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin, la A y la Z. El que es, el que ha sido y el que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 8. Otra cosa más acerca de este primer capítulo, y luego veremos el libro en general. El plan básico del libro se menciona en el versículo 19. A Juan se le dice: así que escribe las cosas que has visto, las que son en la actualidad y las que han de ser después de estas cosas. Apocalipsis 1:19. El libro de Apocalipsis se divide en tres partes principales. Primero, las cosas que vio Juan, que se mencionan en el capítulo 1. Segundo, las cosas que son, que existen en este día. Las 7 iglesias, acerca de las que leemos en los capítulos 3, 2, 3 y comenzando por el capítulo 4. Y tercero, las que han de ser después de estas, una gran sección que trata acerca de las cosas futuras. Estimado, estoy convencido que esto se refiere a las cosas después de que la iglesia haya sido tomada fuera de este mundo en lo que se llama el rapto de la iglesia, mientras los capítulos 2 y 3 abarcan el tiempo presente. La última parte del libro trata de la culminación y el final de los acontecimientos humanos a los que se hace referencia en otros lugares de la palabra de Dios, como la gran tribulación o los tiempos del fin. La semana 70 de Daniel, un periodo de 7 años durante las cuales todo lo que ha estado sucediendo en el caldero de los acontecimientos humanos de repente llega a una conclusión asombrosa, en cuanto la mitad del mundo morirá. Y de ella nos deja constancia el libro del Apocalipsis. Toda la turbulencia de nuestra propia época avanza hacia ese suceso. Todo lo que ha venido sucediendo durante 20 siglos de historia humana ha tenido como propósito llegar a este acontecimiento en concreto. Ahora trataremos brevemente algunos de los acontecimientos más importantes. Para comenzar, tenemos las epístolas escritas a las 7 iglesias. Como ya mencionamos, estas cartas eran representativas de las iglesias individuales de cualquier época y representan un proceso en la historia de la iglesia. Por ejemplo, la epístola dirigida a la iglesia de Efeso trata acerca de una iglesia que es aparentemente una iglesia que tiene éxito, gran éxito, pero que estaba empezando a perder su primer amor. Esa motivación es bastante necesaria para los creyentes, y la próxima iglesia es la de Esmirna, que quiere decir oprimida, que describe con gran exactitud a esta iglesia. Y la persecución pendería sobre esta iglesia durante el período general, desde el segundo siglo hasta la época de Constantino el Grande, el primer emperador cristiano de Roma en el año 320. A Esmirna le sigue la iglesia de Pérgamo,
que quiere decir casada. El problema que tenía esta iglesia era que había contraído una unión con el mundo y ambos estaban intentando llevarse bien juntos, habiéndose infiltrado todas las actitudes y los sistemas de olores de un mundo incrédulo en el proceso de la iglesia, en cuanto estamos viviendo en la actualidad hoy en día. Esto refleja claramente el período de la historia de la iglesia a partir del gobierno de Constantino, que hizo del cristianismo la religión popular en aquellos días, hasta la aparición de la iglesia papal en el siglo VII. Y esto es lo que significa las 7 iglesias. Recuerde, amigo, que la palabra iglesia no significa un sistema religioso. Se refiere a cada ser creyente que le ha pedido perdón al Señor Jesucristo por sus pecados y quien ha nacido de nuevo del Espíritu. El tiempo verdadero de Dios se encuentra en 1 Corintios 6, 19 al 20, en donde habla del templo verdadero de Dios. En cuanto nos dice, ignoráis que vuestro cuerpo, el cuerpo mismo de cada ser humano, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La cosa ¿es usted parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo Jesús? ¿Has nacido de nuevo en Cristo Jesús? Si no es así, pídele perdón al Señor Jesucristo. Y Él promete que te perdonará y vas a nacer de nuevo del Espíritu de Cristo y Dios te hará parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia espiritual en Cristo Jesús. Gracias por estar con nosotros, por entregando tu tiempo por estos minutos. Esperamos que Dios te bendiga ricamente este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Doctor John Barrell, invitándote a escribirnos, póngase en contacto con nosotros. Si tienes algunas inquietudes acerca de la palabra de Dios, escríbanos y te vamos a responder pronto. Tenemos una revista que imprimimos cada mes. Si lo quieres recibir, escríbanos a Today, the Bible and You, P.O. Box 1722 1722, Broken Arrow, Oklahoma 74013. Póngase en contacto. Queremos escuchar de ti. Tenemos una revista que si quieres recibir cada mes, te lo enviaremos gratis. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente.